grupo, el grupo o el grupo alfa, donde incluye per se el gen de la cadena globina alfa y, bueno, en la etapa embrionaria sintetiza el Z, ¿no? Entonces nosotros tenemos el grupo de los alfa, ¿no? Entonces tenemos, el grupo de los alfa tiene, ¿no?, básicamente dos alelos, ¿no?, en el mismo cromosoma. O sea que en la otra del 16 va a tener también dos alelos. ¿Correcto? Entonces, de ahí, bueno, la Z creo que es así, me parece. ¿Ya? ¿Listo? Y aquí tenemos al grupo de la parte, ¿no?, de las cadenas globinas beta, ¿no?, que está en el 11, ¿no? Y aquí tenemos el grupo de las beta. ¿Quiénes están? El épsilon, ¿ya? ¿Quién más está? Gamma y delta. Gamma y delta. Y obviamente, ¿no? ¿Y eso qué va a suceder aquí? También se va a repetir. Entonces, un segundito. Entonces, ¿quién me dice entonces por qué es que no va a tener una expresión? La Elizabeth que me escribe qué tal no fue en el viaje. Más o menos, le digo. Hoy la comida no es muy rica. La que nos Yo estuve en el desayuno del hotel, pues nada más, después no comí más. Pero en realidad sí, la logística buena, para que no me puedo quejar. Ya, entonces, usualmente, como dijo su compañera, en las alfa-talasemias es por micro. Usualmente la mayor parte son de elección, pero no son de elecciones grandes, son micro elecciones. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes saben, la hemoglobina A1, ¿no? ¿Por qué está formada? Dos cadenas O la A, alfa. mejor dicho, ¿no? A1 no leen. Dos cadenas alfa Dos cadenas alfa y dos beta. y dos beta, ¿no? Y la A2, Dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. ¿ah? Gamma. Dos cadenas alfa. Gamma o delta. Ah, delta. Delta. Gamma es la hemoglobina fetal. Fetal, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede si hay una delección en este punto? Igual van a haber tres alelos que van a sintetizar cadenas globinas. ¿Ya? Es por eso que usualmente, y si tú te das cuenta, todos estos tipos de hemoglobina, incluso la hemoglobina S, van a tener cadena alfa. ¿Ya? Entonces, por eso es que usualmente, en el caso específico de las alfa-talasemias, el patrón electroforético no se va a ver mermado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una talasemia menor o de un rasgo talasémico, ¿no? Y obviamente, pues, lo podrías encontrar sí alterado, ¿no?, en hemoglobina de Barr, pero es incompatible con la vida. Entonces, es por eso que en la electroforesis de hemoglobina, usualmente tú, pues, obviamente puedes encontrar la hemoglobina A, que más o menos es el 92, no, el 95%, ¿no? Y es la hemoglobina A, la hemoglobina A2, que más o menos, ¿no?, es el 3 al 4%, te dice. ¿Ya? Y la hemoglobina fetal, que la puedes encontrar menor o igual al 1%, que es la hemoglobina fetal. ¿Ya? Entonces, ya nosotros sabemos el por qué, como les digo, no tiene un patrón electroforético expresable las alfa-talasemias. Y el diagnóstico finalmente va a ser por exclusión, o obviamente si estás en otro país, un secuenciamiento genético, para ver en qué punto de estos 4 alelos se encuentra en este caso, la microelección. También lo puedes hacer por FISH, claro, por FISH busca básicamente, las sondas buscan cierto conjunto de bases específicas a las cuales se van a unir.
Y si obviamente no la encuentra, pues no se va a pintar. ¿Ustedes saben digamos, la base del FISH, qué es lo que hace? Eso me lo van a leer el próximo lunes, vamos a hablar. Porque eso van a tener que saber también para cuando hablemos de leucemia. ¿Ya? Pero usualmente lo que utilizamos es secuenciamiento genético. Entonces, en cambio, ¿qué pasa si hay una beta-talasemia? ¿No? Entonces, lógicamente, si lo que falta es, ¿no? o lo que se afecta es uno de los alelos del grupo beta, ¿qué va a suceder primero? Que obviamente las otras dos cadenas que son activas sintéticamente van a empezar a incrementar. Por lo cual, por eso aumenta, ¿no?, la hemoglobina A2, que veíamos acá, que es con delta, ¿no? Porque va a seguir sintetizándose lo que queda de la beta, sí, pero es un 50%. El otro 50% lo vas a tener entre esto y la síntesis de gamma. Por eso es que en el patrón de electroforesis de hemoglobina de una beta-talasemia vas a encontrar incremento de la hemoglobina A2, presencia de hemoglobina fetal y disminución de la hemoglobina A. ¿Ya? Por eso. ¿Comprende? ¿Entendido? Esta parte, ya. Esta parte ya está entendida. Ya. El tratamiento, ácido fólico para todos. A toditos le dan ácido. Ahora, vamos a hablar rapidito del HPN. Digo, Brendita, ¿a tú no vas a casar al doctor Untama, no? No. La primera pregunta que me hicieron a mí en el recitado fue, ¿por qué el glóbulo rojo vive 120 días? ¿Por qué? Y la respuesta está en la fisiopatología del HPN. ¿Ah? Por la mutación Así de es. las células hematopoyéticas. Así es. ¿Qué sucede? Que tú tienes... ¿Hasta qué horas tiene, muchachos? 12 y 10. 12 y 10. Entonces nos apuramos de agua. Ahorita te digo, primito, porque no sé, ese hemograma como que no me convence, como que esté bien hecho, ¿ah? Porque me parece más una anemia por falta de hierro, pero me extraña que esos volúmenes corpusculares no se hayan movido, pero hay que hacer un perfil de hierro y le metemos. Entonces, ¿qué habíamos nosotros hablado de cuál era el problema en la hemoglobinuria paroxística nocturna? ¿Qué sucedía? ¿Recuerdan qué dijeron? ¿La mutación en dónde? Las células hematopoyéticas en el gen pica. En el gen pica. ¿Cierto? Ya. ¿Qué sucede? Vamos a hablar rapidito. ¿Qué sucede? Ese es el glóbulo rojo, ¿no? Ya. Entonces, el gen pica, que básicamente va a sintetizar el glicosilfosfatidilinocetrol, que es el que va a unir el CD, o sea, va a ser el anclaje de esos CDs, que son, ¿qué CDs son? 55 55 y 59. 59. ¿Y cuál es la función de estos CDs? Inhibir la acción del Del complemento hacia la complemento. membrana. Del complejo de ataque de membrana, del complemento. Entonces, ¿yo por qué les decía que aquí estaba la explicación por qué el glóbulo rojo vive 120 días? Porque cada vez que el ciclo del glóbulo rojo básicamente inicia o comienza su vía extramedular, va perdiendo, pero va perdiendo no porque le falte el gen, va perdiendo porque funcionalmente va a empezar a perder estos anclajes. Y obviamente, si no tienes dónde anclar, esto no lo vas a tener, ¿no? Y van a ir disminuyendo la cantidad de expresión de ese CD. ¿Ya? Así tú tengas uno en tu membrana, el complejo lo va a seguir reconociendo y no lo va a destruir. Pero cuando el glóbulo rojo termina sus 120 días, ya no tiene el anclaje. Y entonces, ¿dónde va a ir? A destruir. ¿Ya? Entonces, es por eso que el glóbulo rojo vive 120 y es por eso que lo que le sucede al glóbulo rojo en la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces ya viene, ya saben que... Y ojo que eso de paroxística nocturna no es que solo te dé de noche, sino es que la mayoría de los pacientes pues se da cuenta de eso, historia de la medicina, pero no es que solo de noche el paciente va a tener hemoglobinuria, pues, a cualquier momento y en cualquier situación de estrés, sobre todo infeccioso. Vacunas sí lo puede hacer, accidentes de tránsito también pueden desencadenar, no caídas, cualquier cosa que pueda generar un estrés oxidativo y un estrés fisiológico funcional al paciente que tenga. Entonces ya sabemos que el problema se genera en dónde? A nivel del stem cell.
que va a dar origen a toda, ¿no?, la población. Por eso esta alteración va a verse también en la línea blanca, en la línea roja y en la línea megacariocítica. Y es por eso que el paciente puede presentar un síndrome de insuficiencia medular. O sea, no netamente va a tener hemólisis, puede también debutar con hemólisis y pancitopenia. ¿Ya? Y ojo, que la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no?, va a tener básicamente ciertos caminos. Uno, mantenerse como HPN, ¿no? Dos, convertirse en una aplasia medular, convertirse en una mielodisplasia y en el menor de los casos, convertirse en una leucemia aguda. ¿Cuál de esos caminos seguirá? Usualmente o principalmente esa aplasia se encuentra bastante relacionada. A leucemia es menos del 1%, no es muy común. Ahora, ya habíamos hablado, la HPN, aparte de los problemas de la hemólisis, aparte de los eventos trombóticos que puede haber, de insuficiencia eréctil, fallo renal, ¿no?, puede generar o terminar en alguno de estos problemas. ¿Correcto? Tratamiento para el HPN, idealmente trasplante de médula. Lastimosamente, las complicaciones que presentan los pacientes son muy altas. Aquí en Perú solo se habrán trasplantado 2 pacientes nada más con HPN, porque mucho es la complicación. Entonces, usualmente el manejo que actualmente se estila son medicamentos que van a actuar a nivel del complemento, ¿no? Básicamente los medicamentos que tenemos aquí a nivel de Perú, uno de ellos se llama el eculizumab. Ojo, no va a curar la enfermedad, simplemente que uno va a prevenir los eventos obviamente hemolíticos que van a desencadenar todas las complicaciones que nosotros ya hemos visto, ¿no? Y simplemente lo que se busca es sobrevida libre de eventos de enfermedad, no, porque la enfermedad va a estar ahí. ¿Correcto? Después puedes darle un poco de corticoides, a veces funciona en algún cierto grupo de pacientes, porque la mediación por el sistema de complemento puedes tú manejarla o maniobrarla con un poco de corticoterapia. Ácido fólico, ya sabemos por qué. No puedes ayudarlo con un poco de eritropoyetina y transfusiones de ser necesario. Nada más de HPN es lo que tenemos. Entonces, si a ustedes les preguntan a qué puede evolucionar el HPN, si a ustedes les preguntan cuáles son, lastimosamente esa es una parte que sí tienen que memorizarlo, cuáles son los clústeres comprometidos, cuál es el gen comprometido y cuáles son las complicaciones sistémicas que tú esperarías encontrar en un HPN. Con eso ya abarcamos todo. Entonces, dime. ¿Cuál es la causa de muerte del HPN? ¿Es De el H- síndrome ¿Ah? BART, no sé qué? ¿O las infecciones? Usualmente el paciente con HPN te puede complicar por la misma insuficiencia renal, que puede llegar a hemodiálisis. Y obviamente las infecciones, porque las complicaciones o el sistema en general del sistema hematopoiesis y en general la hematopoiesis se ve comprometido. Por lo cual la inmunidad de ese paciente también se va a ver muy comprometida. Un porcentaje puede morir por eventos tromboembólicos, también es una causa de muerte. Pero principalmente son las infecciones y el fallo renal, las principales causas de muerte. Porque había una pregunta de residente o de NAM, que ha preguntado la causa más frecuente de muerte y ha sido la respuesta a infecciones. Entonces digo, en realidad la falla renal también es una causa de muerte de estos pacientes, pero si tú te vas a lo más común, pues lo lógico es que los pacientes se compliquen por infecciones porque la mutación o la alteración está a nivel del stem cell, por lo cual la inmunidad, sobre todo la inmunidad celular, ¿no? Porque obviamente la inmunidad celular es la que más comprometida va a estar, va a haber pues efecto en la funcionalidad de esa línea celular o de esa defensa o esa inmunidad celular, sobre todo a nivel de neutrófilo. El neutrófilo es la herramienta más importante en la defensa, sobre todo con gérmenes que comprometen, ¿no? Básicamente gérmenes que pueden comprometer la estabilidad de un paciente y la vida del paciente, ¿no? Acuérdense que los neutrófilos es la primera línea de defensa, ¿no? Y obviamente, a pesar de que un paciente pueda tener una cantidad de neutrófilos correcta, normal, usualmente en un adulto es por encima de los 1700, la funcionalidad no está garantizada. Entonces ese paciente puede hacer o una neutropenia por la pancitopenia que puede hacer, o una neutropenia funcional, porque esos neutrófilos básicamente no funcionan. ¿Correcto? Entonces, sí, si tú, mira, en realidad
la literatura te dice que entre la falla, las infecciones y la afectación renal es mucha la diferencia. Pero si tú te vas así en la parte fisiopatológica, lo que tú esperas pues es que un paciente de primera mano, incluso antes de que llegue a la insuficiencia renal, se complique más por infecciones. Eso es un hecho, porque a la insuficiencia renal va a llegar pues en años, y las infecciones las puede presentar desde el inicio de la enfermedad. Desde que la enfermedad aparece, el paciente se puede infectar o complicar con infección. Doctor, y si en todo caso el sistema inmune se encuentra deprimido, se podría decir, frente a una infección también se va a activar el complemento, conlleva la activación del complemento y la... Ojo que el complemento básicamente es parte de la inmunidad mediada, no de la inmunidad celular. ¿Ya? Entonces, la funcionalidad del complemento en realidad no se ve muy afectada. ¿Ya? Lo que más se ve afectada es la primera respuesta que das a una infección, que es la respuesta celular. ¿Ya? Por eso es que estos pacientes o mueren por neumonía usualmente, ¿no? Y sobre todo por gérmenes, incluso gérmenes atípicos, la gran mayoría de las veces, por las neutropenias, sea funcionales o sea, vamos a ponerle numéricas, ya sé, ¿no? Hongos definitivamente ahí se meten, ¿no? Que son también una de las causas de complicaciones principales. Es básicamente tiene un rango de infección o complicaciones infecciosas lo mismo que te hace una leucemia mieloide aguda, más o menos. Las complicaciones o las infecciones por hongos son altísimas en estos pacientes. ¿Ya? ¿Listo? Y hablamos de del otro tipo de anemia hemolítica mecánica, que es la púrpura trombótica trombocitopenia, ¿ya? PTT. Entonces, ¿qué sucede en el PTT? Primero, para nosotros saber qué sucede en el PTT, tenemos que saber, ¿no?, que todo comienza por la falta de una proteína, de una proteína que es considerada dentro de la familia de las metaloproteasas, una proteína que sirve como una tijera. Y ahí, para eso ustedes primero tendrían que saber sobre una proteína procoagulante que se llama el factor de von Willebrand. ¿Se han escuchado hablar, no?, del factor de von Willebrand? ¿Qué pasa con el factor de von Willebrand? El factor de von Willebrand, cuando es multimérico, ¿no?, básicamente, cuando es una fibra grande o es multimérico o es de alto peso, induce a la coagulación. Acuérdense que el factor de von Willebrand forma parte de la primera o de la hemostasia primaria, junta plaquetas entre plaqueta y junta plaqueta entre endotelio, ¿ya? Entonces, cuando el factor de von Willebrand es secretado por las propias plaquetas y también por el endotelio, se encuentra en esta forma, es muy procoagulante. Pero obviamente en esta forma no se va a encontrar permanentemente o perennemente. ¿Y por qué no se va a encontrar en esa forma perennemente? Porque van a haber mecanismos para volverlo monomérico. Y uno de esos principales mecanismos es el factor Adams 3, que es una metaloproteasa que funge como una tijera y va a generar que los factores o el factor de von Willebrand, ¿no?, sea monomérico, y por lo cual va a estar inactivo, ¿no? Eso es lo que usualmente sucede en el cuerpo, normalmente. ¿Qué pasa en el PTT? ¿No? Que la gran mayoría son adquiridos. Hay anticuerpos contra. Entonces, ¿eso qué va a generar? Va a generar que a nivel, sobre todo a nivel de la microvasculatura, se presenten microtrombos. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, vamos a hacerlo más grande. Si esto es un vaso sanguíneo capilar, ¿no?, y empiezan pues a trombosar, ¿no? ¿Listo? Entonces, usualmente el glóbulo rojo puede pasar pues hasta por los capilares por su deformabilidad, ¿ya? Primer punto. Segundo punto, en las plaquetas también van a ir, digamos, recorriendo la vasculatura sin ningún problema, ¿no?, mientras no encuentren obstrucción y nadie que las active. Entonces, cuando encuentran a alguien que las active, ¿qué va a suceder? Pues se van a empezar también a agregar,
¿Y esto qué va a generar? Empiezan a agregar las plaquetas, y eso que va a generar que se consuma, disminuye, trombocitopenia. Pero es una trombocitopenia que trombosa. Por eso es que, y ojo, por eso es importante que en estos pacientes, a pesar del recuento de plaquetas, estos pacientes no se deben transfundir. Solo se transfunde si tiene un sangrado activo, que usualmente no lo tiene. Porque ¿qué pasa si tú le transfundes a este paciente? Lo lógico que pasa en un paciente que tienes esto y tú le transfundes más plaquetas porque crees que porque tiene 15.000 va a sangrar, Va a seguir agregando. va a trombosar más. Va a trombosar más. Entonces, primer punto, por eso es que se produce la trombocitopenia. Segundo punto, al pasar por aquí el glóbulo rojo, ¿no? El globulito rojo, ¿no? No va a poder deformarse. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va Se lesiona. a partir. Y va a formar los denominados glóbulos rojos fragmentados o esquistocitos. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué va a generar? Pues obviamente, anemia hemolítica, hemólisis. ¿Ya? Pero es una hemólisis en el cual, ¿no? Hay bilirrubinas indirectas elevadas, hay DHL elevada, hay reticulocitos elevados, ¿no? ¿Qué más hay? Puedes encontrar aptoglobina baja, pero vas a encontrar un test de Kunz negativo. El test de Kunz es negativo porque esta anemia hemolítica es mecánica. ¿Ya? Por eso entra dentro de las patologías que se llaman microangiopatías trombóticas, dentro de las cuales está esta, el síndrome hemolítico urémico y el CID, la coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Entonces, y obviamente estos pacientes también van a presentar dentro de esos la presencia de estas células que se llaman ¿ya? Entonces, las manifestaciones clínicas que va a tener este paciente, pues obviamente son hacer la trombocitopenia, la anemia hemolítica, y por estas afectaciones microvasculares puede también tener afectación neurológica, ¿no? Puede tener manifestaciones neurológicas que me pueden hacer pensar que el paciente tiene un infarto cerebral, pero sin imágenes de infarto. ¿Por qué? Porque la afectación va a ser a nivel microvascular y no lo vas a poder ver en una tomografía, a veces ni incluso en una angiotomografía, ¿no? Cerebral. ¿Por qué? Porque es a nivel microvascular. El paciente puede tener alteración del sensorio, puede tener alteración en el tiempo-espacio, ¿no? También, usualmente estos pacientes, tú al hacerles el interrogatorio, pues estos pacientes van a presentar manifestaciones específicas de la parte neurológica. Y obviamente, al tú sospechar de que hay una afectación neurológica, lo primero que haces es buscar una imagen y esa imagen vas a encontrarla normal, ¿no? Entonces eso, aunado a todo lo que tenemos, incrementa la sospecha diagnóstica de PTT. Porque al final el diagnóstico definitivo lo va a dar pero lastimosamente para yo hacer ese dosaje, bueno, acá en Perú nos demora más o menos entre 5 a 7 días un resultado, ¿ya? Entonces, usualmente nosotros los hacemos con estos criterios, ¿no? Y la falla renal que pueden tener estos pacientes es por la misma causa, por presencia de micro. Entonces, si tú tienes que lo que falta es este factor, ¿no? Lo que falta es ese factor y que las bilirrubinas se elevan llamativamente y que hay anticuerpos contra este factor, entonces lo lógico es, y ahí vamos a la parte de, ojo que estos anticuerpos los pueden generar una de las cosas que me faltaba no es que se activen solos, ¿ah? Siempre hay una etiología detrás. Todo lo que puedan imaginar lo puede desencadenar estos anticuerpos. La misma gestación por sí misma, abortos, ¿no? Loxocelismos también, ofirismos, accidentes de tránsito, cirugías, complicaciones infecciosas postquirúrgicas, cualquier cosa que se puedan imaginar. Entonces, una vez que tú tienes este diagnóstico, lo que tienes que buscar es que lo active. ¿Por qué? Porque tú puedes manejar esto, pero si tú no retiras el proceso iniciador, vas a volver a tener una recaída, obviamente. Entonces, si yo ya tengo que esos anticuerpos son los que se forman,
que se eleva la bilirrubina, ¿no? Y que me falta este factor, eso básicamente les hizo a los investigadores pensar en el tratamiento que voy a dar. Y el tratamiento de esta patología es básicamente un tratamiento específico y de primera línea que se llama recambio plasmático terapéutico. No se llama plasmaféresis, porque van a encontrar de repente en algunos libros plasmaféresis, no. El término no está correctamente utilizado, porque plasmaféresis simplemente quiere decir sacar el plasma, o aféresis de plasma, sacar el plasma nada más. Es igual que cuando te sacan plaquetas, te dices plaquetoaféresis o aféresis plaquetaria. Aféresis básicamente un mecanismo por el cual nosotros, mediante una máquina, colectamos el hemocomponente o el componente sanguíneo que yo requiero. Si yo quiero plaquetas, tengo aféresis. Si yo quiero plasma, aféresis, ¿no? Pero en este caso yo no solo quiero sacar plasma, quiero también poner plasma, porque el tratamiento es reponiendo plasma y por eso se llama recambio plasmático terapéutico. Le sacas la mayor parte del plasma del paciente, que es el que está enfermo, y que básicamente va a actuar extraer plasma va a actuar a este nivel porque vas a limpiar los anticuerpos que se han formado, y a este nivel porque vas a bajar las bilirrubinas, que son usualmente también tóxicas a nivel neurológico. Pero al sacar el plasma no vas a poder variar esto, pero le vas a poner nuevo plasma. Y dentro de ese plasma que tú le vas a poner nuevo se encuentra el ADAS3. Por eso es que el tratamiento de primera línea es este de acá, en el recambio plasmático terapéutico. ¿Correcto? De segunda línea sí puedes utilizar anticuerpos monoclonales, corticoides también, básicamente por la presencia de un mecanismo inmunitario. ¿Correcto? ¿Listo? Listo. Hay cosas más profundas, sí, pero eso es lo único que yo quiero que sepan en este caso. ¿Ya? PTT, ¿no? Y en HP. ¿Ya? Perfecto. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? ¿Ya tienen clase ahorita? ¿A qué hora? 1:30. Todavía no es 1:30. Ya, mira, ve. Yo ahorita voy a ver una lámina. Les voy a plantear ahorita un caso clínico, rapidito nada más, para explicarles cómo va a ser, pues porque si no es su examen. Porque una